Me llamo Rosa María y tengo 67 años, aunque realmente ahora mismo me siento mucho más joven. O tal vez es que durante todos estos años no me permitía sentirme de ninguna edad en particular. Simplemente existía, simplemente funcionaba, simplemente hacía lo que se supone que deben hacer las madres y las abuelas. Pero todo cambió el 15 de marzo de 2024. Esa noche recibí un mensaje en WhatsApp que me hizo entender, por primera vez en décadas, quién realmente era yo, y más importante aún, quién no era. El mensaje llegó a las 19:47 de la tarde. Fue mi nuera Daniela, la esposa de mi hijo mayor, quien lo escribió. Solo decía esto: Rosa, te dejamos comida. Cómete la pasta que sobró. No alcanzó para todos, pero hay algo para ti en la nevera. Eso es todo. Eso es lo que necesité para que cayera la venda de mis ojos después de 67 años. Yo no sabía en ese momento que mi familia entera estaba reunida. No lo sabía porque no me invitaron. No lo sabía porque no pensaron en mí. No lo sabía porque, después de todo lo que había hecho, aparentemente, yo ya no merecía estar en la lista de personas importantes. Pero déjame retroceder. Déjame contarte cómo llegué aquí. Déjame contarte la vida de Rosa María. Porque para entender el mensaje sobre la pasta, necesitas entender quién soy yo y cómo llegué a permitir que mi propia familia me tratara como si fuera un fantasma. Viví en matrimonio durante 38 años. Mi esposo se llamaba Alberto. No era un hombre perfecto, pero era el hombre que yo había elegido. Trabajaba en construcción. Era fuerte, terco, a veces indiferente con sus sentimientos, pero cuidaba de nosotros, o al menos eso creía yo en ese entonces. Tuvimos 3 hijos. Martín, el mayor, que ahora tiene 42 años. Luego vino Sofía, mi única hija, que tiene 39 años. Y finalmente, Carlos, el menor, que tiene 35 años. 3 hijos en un lapso de 7 años. Yo tenía 24 años cuando nació Martín, 32 cuando nació Carlos. Durante todos esos años, trabajé en un restaurante, trabajé como empleada doméstica en casas de familias adineradas, trabajé lavando ropa ajena, trabajé en lo que fuera necesario para poder ayudar a Alberto con los gastos de la casa, porque aunque él trabajaba, su sueldo nunca era suficiente, nunca lo era. Aprendí a estirar cada peso, aprendí a cocinar comidas que alimentaran a 5 personas con el presupuesto de 2. Aprendí a remendar ropa hasta que no se podía remendar más. Aprendí a estar en 2 lugares al mismo tiempo. Aprendí a sacrificarme. Cuando mis hijos crecieron, continué trabajando, porque aunque ya no dependían económicamente de mí para comer, había otras cosas. Había educación, había fiestas de cumpleaños, había primeras comuniones, había quinceañeras, había graduaciones de colegio, había ese primer auto que le compré a Martín cuando cumplió 18 años. Era un auto viejo, pero era suyo. Yo trabajé durante 3 años horas extras para poder comprarlo. Cuando mis hijos se casaron, fui la abuela que estaba siempre disponible. Cuando Martín y Daniela tuvieron sus primeros hijos, yo dejé mi trabajo en la casa de una familia para estar disponible, porque Daniela trabajaba también y necesitaban a alguien que cuidara a los niños mientras ellos trabajaban. Pasé 10 años de mi vida, de los 58 a los 68 años de edad, siendo la niñera de mis nietos. 10 años. 10 años de noches sin dormir. 10 años de enfermedades. 10 años de cuidados intensos. 10 años de corazón dividido entre mis propias necesidades y las necesidades de mis nietos. ¿Y saben qué? Yo lo hacía con gusto, porque así era yo. Así fue como me criaron.
Así era el modelo de mujer que me enseñaron a ser. Mi madre, que vivió hasta los 84 años, fue exactamente igual. Sacrificó su vida por sus hijos, sacrificó sus sueños, sacrificó su juventud. Y cuando envejeció, sus hijos la cuidaron, aunque fuera de mala gana. Así que cuando yo tenía 35 años y mis hijos tenían entre 7 y 14 años, ya sabía cuál sería mi destino. Sabía que pasaría mis mejores años limpiando la casa de otros, cocinando para otros, trabajando para otros. Y cuando mis propios hijos crecieran, estaría disponible para ellos, para sus hijos, para sus emergencias, para sus necesidades. Ese era el pacto invisible que hace cada madre, que hace cada mujer que nace en una familia como la mía. Sacrificio ahora, amor después, cuidados en tu vejez después. Fue un pacto que yo acepté sin chistar. Pero luego, cuando mi esposo Alberto cumplió 68 años, tuvo un infarto grave. Pasó 3 semanas en la clínica. Costó dinero que no teníamos, dinero que ahorré durante años, dinero de los trabajos extra, dinero que había guardado en una lata debajo de mi cama. Alberto se recuperó, pero cambió mucho. Cuando salió de la clínica, se dio cuenta de que la vida no era infinita. Se dio cuenta de que los años lo habían alcanzado. Se dio cuenta de que era viejo, y eso lo asustó terriblemente. Comenzó a beber más. Comenzó a estar más ausente. Comenzó a dormir en la sala de estar en lugar de en nuestra habitación. Y un día, simplemente se fue. No fue un drama. No fue una pelea grande. Solo salió un martes por la mañana y no volvió. Se fue a vivir con una mujer que conocía del barrio. Una mujer mucho más joven que él. Una mujer que no tenía hijos. Una mujer que no demandaba tanto. Yo tenía 59 años cuando Alberto se fue. Recuerdo ese día con claridad. Recuerdo estar en la cocina, esperando que volviera de trabajar. Recuerdo el teléfono sonando. Recuerdo la voz de Martín diciéndome: «Mamá, papá está aquí en mi casa. Dice que se va a ir un tiempo». Un tiempo se convirtió en permanente, pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque aunque Alberto me abandonó, mis hijos no lo hicieron, o al menos eso pensé en ese momento. Martín, mi hijo mayor, me pidió que viviera con él. Su casa era grande, tenía cuartos extra. Yo podía cuidar a sus hijos mientras él y Daniela trabajaban, y yo tendría un techo sobre mi cabeza. Sonaba como un acuerdo justo en ese momento. Lo que no sabía era que iba a pasar los próximos 8 años viviendo literalmente para esa familia, no solo cuidando a los niños, cocinando, limpiando, lavando, remendando, consolando a Daniela cuando tenía conflictos con Martín, prestando dinero cuando los gastos se salían de control, dando mi opinión cuando pedían consejos, y nunca, nunca pidiendo nada a cambio, porque ese era el pacto. Yo vivía bajo su techo, yo recibía comida, aunque fuera las sobras. Yo tenía un cuarto pequeño que compartía con una de las máquinas de lavar, y a cambio, yo era la abuela perfecta, la madre perfecta, la mujer que desaparece cuando la familia tiene amigos, la mujer que se queda en la cocina cuando hay visitas, la mujer que siempre está disponible. Sofía, mi hija, estaba casada con un hombre que trabajaba en finanzas. Vivían bien, muy bien, pero Sofía era ambiciosa. Quería más, siempre quería más. Ella no me pedía que viviera con ella, pero me pedía otros favores. Me pedía que fuera a su casa los fines de semana a cocinar comidas para congelar. Me pedía que cuidara a su única hija por una semana, cuando ella y su esposo querían ir de vacaciones. Y Carlos, el menor, el que siempre fue el favorito de Alberto. Carlos no tenía tiempo para mí.
Carlos era ejecutivo en una empresa grande. Vivía en un apartamento lujoso en el centro de la ciudad. Tenía una vida que no incluía mucho a su familia, pero a veces, cuando estaba en problemas, era yo quien aparecía. Yo quien le prestaba dinero, yo quien le escuchaba. Viví de esta forma durante 9 años. 9 años después de que Alberto me abandonara. Y luego, hace 3 años, tuve un problema de salud. Nada grave. Un tumor benigno. Pero necesité cirugía. Necesité hospitalización. Necesité recuperación. Recuerdo estar en la cama del hospital, después de la cirugía, todavía bajo los efectos de la anestesia. Recuerdo a Martín de pie a mi lado, sosteniendo mi mano. Recuerdo a Sofía sentada en la silla de visitante. Recuerdo a Carlos entrando y saliendo rápidamente. Recuerdo a Daniela en la puerta, hablando por teléfono. Cuando salí del hospital, necesité descanso. Necesité tiempo para recuperarme. Necesité que alguien me cuidara, como yo había cuidado a tantos durante tantos años. ¿Saben qué pasó? Nada. Martín me llevó a la casa y me dejó en mi cuarto. Daniela continuó con sus rutinas. Los niños continuaron yendo a la escuela. Yo pasé 2 semanas sin salir de mi habitación porque me había dicho que descansara, que me recuperara, que no me preocupara por nada. Pero yo oía a Daniela llamando por teléfono a una empresa de limpieza para que viniera a limpiar la casa. Yo oía a Martín diciendo que necesitaba que la comida estuviera lista porque tenía una reunión importante. Y yo, con dolor, con puntos de sutura, con la debilidad de alguien que acaba de pasar por cirugía, me levantaba de la cama, iba a la cocina, cocinaba, porque ese era mi lugar, ese era mi propósito. Después de la recuperación, algo cambió dentro de mí, algo pequeño al principio, una pequeña voz que decía: Rosa, algo no está bien aquí. Pero yo la callé, como siempre, como durante 67 años. Pasó 1 año, luego otro, luego otro. Martín compró una casa nueva, una casa más grande, una casa con una habitación especial para los abuelos. Así me llamó, la habitación de la abuela, como si fuera una mascota, como si necesitaran un espacio especialmente diseñado para guardarme cuando no estaba siendo útil. Sofía ascendió en su trabajo. Viajaba ahora constantemente, pero continuaba llamándome para que cuidara a su hija. Continuaba pidiéndome favores. Carlos se casó. Se casó con una mujer que era abogada. Trabajaba en una firma internacional. No tenían hijos. No necesitaban a una abuela. Así que las llamadas de Carlos se volvieron menos frecuentes. Las visitas desaparecieron casi por completo. Pero yo seguía haciendo lo que hacía. Seguía cocinando. Seguía limpiando. Seguía cuidando a los nietos. Seguía siendo invisible. Luego vino el 15 de marzo. Esa mañana, Martín vino a la cocina mientras yo estaba preparando el desayuno para los niños. Mamá, esta noche va a haber una reunión familiar importante, dijo. Mi corazón se aceleró. Una reunión familiar, con toda la familia. Habían pasado años desde que todos nos reuníamos en un mismo lugar. Años. ¿De qué se trata?, pregunté, intentando sonar casual mientras ponía los huevos en la sartén. Tenemos que discutir sobre la casa de Alberto, respondió Martín. El dinero de su venta. ¿Cómo vamos a dividirlo? Necesitamos estar todos de acuerdo. Alberto, mi Alberto, el hombre que me había abandonado 15 años atrás, el hombre que se fue con otra mujer, el hombre que apenas había mantenido contacto con sus hijos durante todos estos años. Aparentemente, había muerto. En algún momento entre mi depresión silenciosa y mis días de trabajo doméstico,
Mi ex esposo había muerto y había dejado una casa que valía dinero, dinero que ahora sería dividido entre mis hijos, dinero en el que yo no tenía ningún derecho, aunque me había sacrificado por ese hombre durante 38 años. Dinero que probablemente sería dividido entre tres, entre Martín, entre Sofía, entre Carlos, sin mí. ¿A qué hora es la reunión?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. A las 8 de la noche, respondió Martín. Todos vamos a venir aquí. Sofía va a traer a su familia, Carlos y su esposa también. ¿Quieres que prepare algo de comer?, pregunté. Debería haber sido obvio. Debería haber sido natural que la abuela, la madre, la que siempre estaba disponible, estaría en esa reunión, pero aparentemente no era así. Sí, dijo Martín, como si fuera la cosa más natural del mundo. Prepara algo simple. Pasta, tal vez. Algo que no requiera mucho trabajo. ¿Estaré yo en la reunión?, pregunté. Martín se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: Mamá, es una reunión familiar importante. Necesitamos discutir asuntos de herencia, de dinero. Pensamos que sería más fácil si... ¿Sí qué?, pregunté. Si solo participáramos los 3 hermanos, terminó. Esas palabras mataron algo dentro de mí. Yo miré a mi hijo, miré al niño que había cargado durante 9 meses. El niño que había nacido en una clínica pública porque no teníamos dinero para una mejor. El niño que había criado. El niño cuyo primer zapato guardé en una caja debajo de mi cama durante años. El niño que había alimentado con mi propio cuerpo cuando no teníamos dinero para comprar leche de fórmula. Y vi a un extraño. Entiendo, dije. Mi voz era muy tranquila, demasiado tranquila. Voy a preparar la pasta entonces. Martín se fue a trabajar. Yo continué cocinando el desayuno, pero algo en mí había cambiado. Durante todo el día, mientras preparaba la comida, mientras limpiaba la casa para que estuviera perfecta, mientras me aseguraba de que todos los detalles fueran correctos, yo pensaba mucho. Pensaba en los 38 años de matrimonio. Pensaba en los años después del divorcio, cuando me quedé sola con 3 hijos adolescentes. Pensaba en todos los trabajos, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios. Pensaba en la cirugía del tumor, en esos momentos de vulnerabilidad cuando necesité que alguien se hiciera cargo. Pensaba en todos los favores, todos los préstamos que nunca fueron devueltos, todas las veces que dejé mis propias necesidades de lado. Pensaba en cómo había desaparecido, lentamente, gradualmente, hasta convertirme en algo que no era ni viva ni muerta, solo presente, solo útil, solo disponible. Preparé la pasta a las 7 de la noche. La puse en la mesa de la cocina, donde los niños podían comer antes de que sus padres salieran. A las 7:30 escuché los autos llegando. Escuché las voces en la sala de estar. Escuché las risas. Ellos estaban celebrando. A las 7:45, Martín asomó la cabeza a la cocina. Mamá, necesitamos que guardes un poco de comida para ti, dijo. Fue entonces cuando Daniela envió el mensaje. Cómete la pasta que sobró. Como si fuera un perro, como si fuera una sirvienta que espera los restos de la mesa, como si no fuera la mujer que había alimentado a esa familia durante años, como si no fuera la madre, como si no fuera nada. Yo leí el mensaje en mi teléfono, y algo en mí se rompió. No lloré. Eso es importante. No lloré. Aunque después lo haría, esa noche no lloré. Simplemente me senté en la silla de la cocina y miré el mensaje. Cómete la pasta que sobró. Escuché a mis hijos riendo en la otra habitación.
Escuché a Sofía contando una anécdota sobre su trabajo. Escuché a Carlos hablando sobre sus planes de vacaciones. Escuché a las nueras agregando detalles. Escuché a los nietos corriendo de un lado al otro. Y luego escuché a Martín decir: así que dividimos la casa en 3 partes iguales. Cada uno recibe 1/3 del dinero. No va a ser una fortuna, pero después de pagar deudas, cada uno puede quedarse con aproximadamente $100,000. $100,000. Mi hijo iba a recibir $100,000. Dinero que provenía de un hombre que nunca cuidó a sus propios hijos. Dinero que provenía de una vida que yo había mantenido juntos sola durante los años más importantes. Y yo iba a comer pasta que sobró. En ese momento tomé una decisión que cambió todo. Fui a mi habitación, la habitación de la abuela, pequeña, sin ventanas adecuadas, con una cama que crujía, con paredes que olían a humedad. Saqué una maleta de debajo de la cama, la llené con ropa, con documentos, con la poca cantidad de dinero que tenía ahorrado, dinero que había guardado durante años, dinero de propinas, dinero de trabajos extra, dinero que nunca había usado porque siempre había algo más importante en lo que gastarlo, aproximadamente $28,000. Luego, con una letra cuidadosa, escribí una nota en un papel. La nota decía esto: Martín, Sofía, Carlos, no necesito la pasta que sobró. No necesito nada de ustedes. Durante 67 años he estado disponible. He cocinado, he limpiado, he sacrificado, he amado. He sido la madre que ustedes necesitaban ser. Y hoy me dieron cuenta de que he invertido mal. He invertido todo en personas que no valoraban la inversión. No estoy enojada, estoy triste, pero sobre todo, estoy cansada. Estoy cansada de vivir una vida que no es mía. Estoy cansada de esperar que alguien me cuide. Estoy cansada de ser invisible. Me voy. No sé a dónde, pero me voy. No regresar a esta casa. Tengo poco dinero. Tengo 67 años. Pero tengo algo que no tenía hace una hora. Tengo mi dignidad. Si alguna vez quieren hablar conmigo, tendrán que buscarme. Tendrán que hacer el esfuerzo. Porque yo ya he hecho suficiente. Rosa María. Salí de la casa a las 8:15 de la noche, en silencio, sin despedirme, sin permitir que me vieran. Tomé un taxi hacia la estación de buses. Me senté en la sala de espera y compré un boleto. Un boleto a una ciudad a 1,000 kilómetros de distancia. Una ciudad donde no conocía a nadie. Una ciudad donde podría empezar de nuevo. El bus partía a las 11 de la noche. Durante esas 3 horas, esperé. Esperé viendo a otras personas, observando sus vidas, pensando en la mía. Ni una sola persona me llamó. Ni una sola persona me buscó. Cuando subí al bus, vi mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer. Vi a Rosa María. Pero vi también a alguien diferente. Vi a alguien que había elegido por fin, que había decidido, que había actuado. El bus se movió. Me alejé lentamente de esa vida. Lo que sucedió después fue complicado. Fue difícil. Fue aterrador. Llegué a la ciudad a las 4 de la mañana. Fue a Ciudad de las Flores. Una ciudad mediana. No muy grande. No muy pequeña. El tipo de lugar donde una persona puede desaparecer fácilmente. Renté una habitación en una posada. Una habitación modesta, con baño compartido, con una ventana que daba a la calle. Pagué 3 meses por adelantado con mi dinero ahorrado. Eso me dejaba con aproximadamente $22,000, suficiente, si era cuidadosa, para vivir un par de años sin trabajar. Pero yo no quería vivir sin trabajar. Yo necesitaba trabajar. No porque necesitara dinero,
sino porque necesitaba estar ocupada, porque necesitaba sentir que estaba construyendo algo. Durante la primera semana, casi no salí de la habitación. Dormía mucho. Lloraba cuando sentía que nadie me veía. Experimentaba lo que después comprendería. Era depresión. Era culpa. Era miedo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había abandonado a mis nietos? ¿Había sido egoísta? ¿Qué dirían de mí mis hijos? Pero luego, cada vez que sentía que iba a ceder, volvía a leer el mensaje. Cómete la pasta que sobró. Y me endurecía. Y recordaba que merecía más que eso. En la segunda semana, comencé a salir. Caminaba por las calles de Ciudad de las Flores. Descubrí un parque donde ancianos jugaban dominó. Descubrí una biblioteca municipal. Descubrí un pequeño restaurante donde servían comida casera. Descubrí que la ciudad tenía vida. En la tercera semana, un restaurante pequeño en el centro contrató a una mujer llamada Rosa, que sabía cocinar. Yo pasé a ser esa mujer. No era un trabajo exigente. Trabajaba de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Preparaba comidas simples, sopas, ensaladas, platos principales caseros. El dueño era un hombre de 70 años llamado Don Hernández, viudo, dueño del restaurante durante 30 años. ¿De dónde vienes?, preguntó en el primer día. De lejos, respondí, y eso fue suficiente. Don Hernández tenía una virtud que yo apreciaba inmediatamente. No hacía preguntas, no demandaba explicaciones. Simplemente aceptaba que estaba allí. Los clientes habituales comenzaron a reconocerme. Había profesores, periodistas, estudiantes universitarios, gente de la ciudad que descubrió que la comida que preparaba era buena, auténtica. Después de un mes, Don Hernández me pidió que fuera responsable de la cocina completamente. Necesito a alguien que entienda lo que estoy tratando de hacer aquí, dijo. Necesito a alguien que cocine como si estuviera cocinando para su familia, no como si estuviera cocinando para ganar dinero. Tú haces eso, Rosa. Cocinas como si amaras a la gente. Lloré cuando dijo eso, volviendo a la casa que había dejado atrás. Después de que me fui, aparentemente sucedió un caos. Martín intentó llamarme. Sofía intentó mensajearme. Incluso Carlos, que nunca se preocupaba mucho por mí, intentó contactarme. Pero yo no respondí. Mi teléfono seguía encendido. Podía verlos intentando, pero no respondía. Después de 2 semanas, Martín contrató a un detective privado para buscarme. Sí, un detective privado, no porque estuviera preocupado por mí, sino porque necesitaba que volviera, porque necesitaba que alguien cocinara, porque necesitaba que alguien cuidara a los niños mientras Daniela trabajaba. Después de un mes, mi hija Sofía comenzó a publicar posts en redes sociales, posts que decían cosas como: si alguien ha visto a mi mamá, por favor contáctenme. Estamos muy preocupados. Posts que generaban simpatía pública. Posts que hacían que pareciera que ella era la hija preocupada. Posts que no mencionaban la cena, que no mencionaban la exclusión, que no mencionaban nada de la verdad. Y luego llegó el mensaje directo. Un mensaje de Martín que decía: mamá, por favor, vuelve. Necesitamos hablar. Cometimos un error. Leí ese mensaje mientras estaba en el restaurante. Estaba pelando zanahorias. Las manos me temblaban ligeramente, pero no respondí. 2 meses después de irme, recibí una llamada de un abogado. Aparentemente, Alberto, mi ex esposo, antes de morir, había dejado un testamento. En ese testamento, había dejado una pequeña cantidad de dinero, aproximadamente $5,000.
no a mis hijos, a mí. Aparentemente, en los últimos años de su vida, Alberto había sentido remordimiento por cómo me había tratado, y aunque fue demasiado cobarde para enfrentarme, fue lo suficientemente decente para dejar eso en su testamento. $5,000. Eran suficientes para comprar un pasaje aéreo, o para pagar la entrada de una universidad, o para ayudar a alguien. Pero los dejé donde estaban. Los dejé para más tarde, para cuando supiera exactamente qué hacer. 3 meses después de haberme ido, recibí una visita. Era un domingo. Yo estaba limpiando el restaurante después del cierre. Don Hernández ya se había ido a casa. Sonó la puerta. Levanté la vista. Era mi nieto, el hijo mayor de Martín. Tenía 16 años. Se llamaba Lucas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela», dijo. Mi nombre en su boca de repente se convirtió en la cosa más preciosa que había escuchado en meses. Traté de no llorar, pero fue inútil. Salí de detrás del mostrador y lo abracé. Lo abracé como si fuera la última vez que lo vería. «¿Cómo me encontraste?», pregunté. «Papá contrató a un detective», dijo. «Pero yo quería venir solo. No quería que los adultos arruinaran esto». Nos sentamos en una de las mesas del restaurante. Preparé té. Cortamos un pedazo de pastel que había preparado esa mañana. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Lucas. Y yo le conté todo. Le conté sobre el mensaje. Le conté sobre la reunión a la que no fui invitada. Le conté sobre la pasta que sobró. Le conté sobre los 30 años de sacrificio. Le conté sobre la decisión de irme. Lucas escuchó en silencio. Cuando terminé, tenía lágrimas en las mejillas. «Abuela, eso no está bien», dijo. «Papá no debería haber hecho eso. Ninguno de ellos debería». «¿Cómo están?», pregunté. «¿Los niños? ¿Tu papá? ¿Tu mamá?» «Mal», respondió Lucas. «Muy mal. La casa está en caos. Mi mamá contrató a una mujer para que limpie y cocine, pero no es lo mismo. La comida no sabe igual. La casa se siente diferente. Y papá está muy culpable. Habla constantemente sobre ti». Eso me dolió, pero también no me dolió. Fue complejo. «¿Viniste a pedirme que vuelva?», pregunté. «Sí», respondió Lucas. «Pero ahora que estoy aquí, no sé cómo hacerlo, porque entiendo por qué te fuiste, y creo que tenías derecho». Era la cosa más madura que había escuchado de cualquiera de mi familia en años. «¿Qué quieres que haga?», pregunté. «Quiero que vuelvas a casa», dijo. «Pero no como abuela, como Rosa María, como una persona que importa, como alguien que no está invisible». Esas palabras. No volví de inmediato. Pero después de esa visita, algo cambió. Continué viviendo en Ciudad de las Flores. Continué trabajando en el restaurante. Continué reconstruyendo mi vida. Pero comencé a responder los mensajes. Comencé a comunicarme. Y lentamente comenzó a ocurrir un cambio dentro de mi familia también. Martín envió un mensaje largo. Un mensaje que tomó días para que leyera completamente. En ese mensaje, admitió que había sido egoísta, que había tomado por sentado mi presencia, que nunca había pensado realmente en mí como en una persona con necesidades propias, que sentía vergüenza. Sofía, después de un tiempo más largo, envió un mensaje similar, aunque el suyo fue diferente. El suyo incluía admisiones sobre cómo siempre me había visto, como alguien de quien podía disponer, alguien cuyo tiempo no era valioso. Carlos nunca envió un mensaje, pero un día, 3 meses después de que me fui, llamó. Simplemente llamó y lloró por teléfono. «Mamá», dijo, «cometimos un terrible error.
Todos nosotros. Queremos que vuelvas. ¿Me amas?, pregunté. Era una pregunta simple, pero era la pregunta que necesitaba hacer. Hubo un silencio. Sí, respondió finalmente. Siempre te he amado, pero creo que no te lo demostré bien. Necesito tiempo, dije. Después de 6 meses de estar en Ciudad de las Flores, recibí una oferta. Don Hernández, el dueño del restaurante, se me acercó un día. Estábamos cerrando. Él estaba muy serio. Rosa, tengo una propuesta para ti, dijo. ¿Cuál?, pregunté. Quiero que seas socia del restaurante, respondió. Que tengamos igualdad, que sea tuyo tanto como es mío, que ganemos dinero juntos, que construyamos algo juntos. Eso fue lo que cambió todo, porque de repente no era solo una mujer sin hogar que escapó de su familia, era una mujer que estaba construyendo algo, que estaba creando, que estaba siendo valiosa de nuevas formas. 8 meses después de que me fui, recibí una invitación real, escrita, por correo. La invitación fue de Lucas, mi nieto. Decía que quería hacer una cena donde todos seríamos iguales, donde todos traerían algo, donde se honraría a Rosa María. Yo leí esa invitación muchas veces. Finalmente, decidí ir. Volví a la ciudad donde mis hijos vivían en un viernes por la noche. Tomé un bus, ese mismo bus que la noche que me fui. Pero esta vez no estaba asustada. Cuando llegué a la casa de Martín, me sorprendió verla. Se veía igual, pero diferente, como si hubiera sido limpiada, como si hubiera sido preparada. Lucas estaba esperándome en la puerta. «Hola, abuela», dijo, y me abrazó. Entramos juntos. La sala de estar estaba llena. Martín, Daniela, Sofía, su esposo, Carlos, su esposa, los nietos. Todos estaban allí, y todos se pusieron de pie cuando entré. Se pusieron de pie como si yo fuera importante, como si mi presencia importara. Martín vino hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento», dijo. «Lo siento tanto. Fui un idiota, una persona egoísta, y no hay excusa para lo que hicimos ese día». Sofía se acercó también. «Mamá, yo también lo siento. Siempre te usé, y nunca te valoré. Y no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo». Carlos simplemente me abrazó, sin palabras. Nos sentamos a cenar, y fue diferente a todas las cenas anteriores, porque esta vez yo no cociné, yo no preparé la comida. Todos habían traído algo. Lucas había hecho ensalada, Sofía había hecho pasta, Martín había encargado pan de una panadería especial, Carlos había comprado vino, los nietos habían hecho postre, y cuando nos sentamos a comer, había una silla para mí, una silla al lado de la cabecera, no en la cocina, no al fondo, en la mesa, parte de la reunión. Martín se levantó. «Quiero decir algo», dijo. «Quiero que sepan que dividir la herencia fue nuestra responsabilidad. Fue nuestro dinero que tuvimos que decidir, pero cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que ni siquiera consideramos que nuestra madre hubiera contribuido a la vida que Alberto vivió. Y eso fue un error grave». Luego me entregó un sobre. Adentro había una suma de dinero, aproximadamente $100,000. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es tu parte», dijo Martín. «Es lo que debería haberte correspondido desde el principio, no por pena, sino porque es lo correcto». Sofía se levantó. «Además, hemos decidido algo como familia», dijo. «Carlos y yo queremos ayudarte con la inversión en el restaurante. Queremos ser socios también. Si está de acuerdo, por supuesto». Yo estaba en shock. «¿Por qué están haciendo esto?», pregunté. «Porque nos diste 67 años de amor, Rosa»,
respondió Carlos. Y nunca te lo agradecimos adecuadamente, y porque durante estos 8 meses que no estuviste aquí, comprendimos quiénes somos sin ti, y no nos gustó lo que vimos. Así que queremos cambiar, como familia, juntos. Esa noche lloré, pero fueron lágrimas diferentes. Fueron lágrimas de curación. Pasaron 2 años después de eso. El restaurante se convirtió en un éxito. Somos ahora 3 socios. Yo, Don Hernández y mis 3 hijos. Abrimos una segunda sucursal, luego una tercera. Yo salgo del restaurante a las 5 de la tarde. No trabajo los fines de semana. Tengo un salario. Tengo derechos como socia. Tengo poder de decisión. Continúo viviendo en Ciudad de las Flores. No regresé a vivir con Martín. Conseguí mi propio apartamento. Un apartamento pequeño, pero que es mío, que huele como yo quiero que huela, que es exactamente como yo quiero que sea. Una vez a la semana, por lo general los domingos, toda la familia viene a cenar. Yo cocino algo especial, pero no es una obligación, es una elección. Es una expresión de amor que nace de mí, no de expectativas. Los nietos ahora saben quién soy realmente. Saben que no soy solo la abuela que cuida. Soy una mujer que tiene una vida, que tiene sueños, que tiene aspiraciones. Hace un mes, Martín me preguntó si alguna vez le podría perdonar. Ya lo hice, respondí, pero no por ti. Lo hice por mí, porque el resentimiento es un veneno, y yo no quería que ese veneno continuara envenenándome. Hace 2 meses, Sofía y yo fuimos a un spa juntas, a la playa. Hicimos cosas que nunca habíamos hecho, cosas que yo no tenía permiso de hacer cuando estaba sacrificando. Carlos ahora me invita a eventos de negocios, eventos donde me presenta como su madre, como socia de los restaurantes, como la mujer detrás de la cocina. Tengo 69 años ahora, y por primera vez en mi vida, realmente estoy viviendo. No estoy viviendo para otros, estoy viviendo para mí. ¿Saben lo que es interesante? Hace un mes, mientras estaba preparando una sopa en el restaurante, escuché a 2 clientes habituales hablando sobre mí. ¿Quién es esa mujer que cocina?, preguntó uno. Es la dueña, respondió el otro. Es la rosa que hace que este lugar sea especial. Esas palabras. Por 66 años fui invisible. Fui la sombra que cuidaba, la mujer cuyo nombre apenas se recordaba. Ahora, después de irme, después de elegir mi propio camino, de repente importo. Y la lección que aprendí es simple. No necesitaba que mis hijos me valoraran para ser valiosa. Necesitaba valerme a mí misma. El mensaje sobre la pasta que sobró fue la cosa más cruel que jamás me habían enviado, pero fue también la cosa más amable que jamás me habían hecho, porque me despertó, me obligó a mirar mi vida, me obligó a elegir, y cuando elegí, todo cambió. Ahora, cuando veo a una mujer que está donde yo estaba, una mujer que está sacrificando demasiado, una mujer que está permitiendo que otros la vean como menos que nada, quiero detenerla. Quiero decirle lo que yo desearía haber sabido hace 60 años. Quiero decirle, tu vida es tuya, tu tiempo es tuyo, tu amor es un regalo, no es un derecho de otros. Y el día en que reconozcas eso, el día en que te atrevas a decir que no, el día en que te atrevas a irte si es necesario, ese día tu vida comienza realmente. Yo soy Rosa María, tengo 69 años y finalmente, después de toda una vida, he aprendido a vivir para mí misma.